A modo de ilustración, veamos el siguiente ejemplo, para que podamos introducir el tema de hoy. Te vas a vivir a otro país, o ya sea porque un familiar vive allá, o porque te mandan del trabajo, estás buscando mejores oportunidades, estamos pasando por una crisis económica y tal vez el migrar a otro país significa nuevas oportunidades, ¿cierto? Para uno, para la familia. Incluso podemos migrar a otro país porque no tenemos nada que nos apegue en el que estamos. No tenemos familia o no nos relacionamos con nuestra familia, por lo tanto es fácil soltar e irse y establecerse en otro país. Pero una vez establecido en ese país, de hecho, aquí hay varios que vienen de otro país, ¿cierto? Y se han establecido aquí en Chile. Ellos también, ahí levantan las manos, ¿cierto? Saben también de lo que estamos hablando cuando uno busca nuevas oportunidades. Una vez establecido en este país, ¿cierto? Que uno elige para comenzar a tener una nueva vida, nos encontramos con ciertas situaciones culturales que no son muy buenas desde el punto de vista de nuestras raíces. De las experiencias que tenemos en nuestro país ya no son las mismas en el otro. Por ejemplo, y aquí varios van a estar de acuerdo, la comida no es igual, ¿cierto? Tienen palabras distintas para referirse a ciertas cosas. E incluso podemos llegar a que te miran y notas en sus expresiones que reconocen que no eres del lugar. Entre muchas otras cosas que podríamos detallar, ¿cierto? En resumen, eres extranjero, o sea, eres de un país distinto y eres extraño. ¿Ya? Eres ajeno a las costumbres propias de ese país. Hoy vamos a continuar con los versículos 17 hasta el 22. Vamos a terminar el capítulo 2, en donde veremos que Cristo anunció las nuevas buenas de paz. Es decir, que ya no hay extranjeros, ya no hay extraños en Cristo, sino que ahora quienes son creyentes, y sabemos, como hemos estudiado a lo largo de la carta, que toda persona, o sea, creyente es toda aquella persona que reconoce su condición pecadora, que va en arrepentimiento a los pies de la cruz y reconoce a Cristo como su Señor y su Salvador. Son ciudadanos del reino de Dios, ¿cierto? Y miembros de la familia de Dios. Leamos el texto nuevamente que nos corresponde hoy, porque lo leyó recién la Alecita y ahora lo vamos a leer nuevamente, que parte en el versículo 17. Dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El título del tema de hoy lleva por nombre Ciudadanos del Reino y miembros de la familia de Dios. Y lo vamos a ver en tres ideas principales. La primera, que es conciudadanos y familia de Dios. La segunda, que es crecer en el conocimiento de Dios. Y por último, templo santo y morada del Espíritu Santo. Partamos con la primera y vamos a leer los versículos 17 al 18 nuevamente. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Qué podemos extraer de acá? Como hemos visto en los temas anteriores, me da con alejarme y se escucha, ¿cierto? ¿Se pierde la voz o se escucha igual atrás? Sí, se escucha vamos a partir de una. Como hemos visto en los temas anteriores, Cristo es la paz,
¿cierto? Es la paz para el mundo, como escuchamos en muchos lugares. Y aquí nos está diciendo que anunció la paz para dos grupos de personas. Los que estaban lejos, es decir, los gentiles que son escogidos por Dios, y los que estaban cerca, que son los judíos escogidos por Dios. ¿Y cuál es esta paz? Que ambos, es decir, judíos y gentiles, escogidos por Dios, tienen entrada por un mismo espíritu al Padre. En otras palabras, ningún pecador puede acceder al Padre si no es a través de la salvación, que es en Cristo Jesús. De esta forma, Él es presentado por el Espíritu Santo ante el trono y ahora puede relacionarse con Él. Entonces, sin arrepentimiento y sin tener a Cristo, ¿cierto? Sin tener la salvación que es a través de Cristo, no podemos ir al Padre. Siguiendo un poquito con la ilustración que estábamos viendo al principio, si te vas a otro país, no llegas y entras como Pedro por su casa, ¿cierto? Así como pateando puertas, digo, aquí vengo yo, por si no saben qué es Pedro por su casa. Sino que debes presentarte ante una autoridad, que comúnmente es un policía, ¿cierto?, de aduana, que te va a hacer una especie de entrevista y te pedirá una carta tal vez que explique el motivo por el que vas y quién te está recomendando prácticamente para llegar a ese país, ¿cierto? Ahora, para solo efectos prácticos, esta autoridad, ¿cierto? La gente de aduana, podríamos decir que es Dios. Ya para el ejemplo vendría siendo Dios. Porque para entender lo que acabamos de ver en estos dos versículos, ¿cierto? El 17 y el 18. La carta sería el Espíritu Santo, ¿ya? Que sería quien te presenta ante la autoridad. Y quien es el emisor de la carta vendría siendo Jesús, quien te avala y te presenta ante ese país, para que se entienda un poquito la figura de cómo funciona la Trinidad en esto. Está Dios Padre, está Dios Espíritu y está Dios Hijo, Cristo, que a través de Él y por los méritos de Él solamente tenemos. No hay mérito alguno en nosotros. Aunque nosotros copiemos esa carta y cambiemos el nombre, no hay mérito. Sigamos con los versículos 19. El versículo 19, perdón. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué es ser extranjero? Es toda persona que viene de un país distinto. Nosotros, ¿cierto? Los chilenos seríamos extranjeros cuando vamos a otro país. Ahora, la palabra advenedizo se puede definir como alguien que es extraño al lugar y que, por ejemplo, no goza de los mismos derechos que tienen los habitantes de ese lugar. Estas dos palabras van relacionadas, no están apuntando a dos conceptos distintos, ¿ya? La palabra extranjero y la palabra advenedizo, sino que juntas armonizan este concepto de estar en tierra ajena y ser extraños para otro grupo de personas. El pasar de ser extraños a conciudadanos de los santos significa que ahora todo creyente pertenece al reino de Dios. Ya no es extranjero, sino que su ciudadanía está en los cielos. Y en este reino santo no hay extranjeros, no hay extraños. Nadie tiene este sentimiento de que no pertenece al lugar. No hay ciudadanos de segunda clase o segunda categoría, como podemos ver en ciertos lugares. No existen clases sociales. En el reino de Dios nadie es menos que el otro. Y somos protegidos por nuestro Padre, por nuestro amado Señor, quien se preocupa de cada detalle en nosotros. Por otro lado, el que seamos miembros de la familia de Dios lleva inmerso no solo
el que somos partes de una única ciudadanía en el reino, sino que también el creyente pasa a formar parte de la familia, en donde Dios es nuestro Padre, quien nos ama incondicionalmente como a su Hijo. La mayoría de las personas piensa que Dios es el Padre de todos. En el mundo muchas veces se dice, no, Dios es Padre de todos, de todos, de todos. Sin embargo, para quienes somos hijos de Dios, sabemos que Dios es el creador de todos, pero no es el Padre de todos, sino que solo es Padre de quienes, a través de la salvación en Cristo Jesús, pasan a ser parte de su familia. En Juan 1, del 12 al 13, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Poder llamar al único Dios, creador del universo y todopoderoso, poder llamarlo Padre, es una de las bendiciones más significativas de pertenecer a la familia de Dios. Significa que ya no existe esta separación que teníamos con Dios producto de nuestra naturaleza pecaminosa. Y ahora podemos gozar de toda la profundidad de su amor. Además, significa que ya no sentimos ese vacío que llenábamos siempre con cosas vanas, sino que ahora somos saciados en Cristo y nada, pero nada se le puede comparar. Cristo durante su vida en la tierra vivía día a día practicando el Evangelio. Eso lo vemos al leer la Escritura, ¿cierto? Predicaba acerca del reino de Dios y de lo que significaba ser familia. No miraba nacionalidad, posición social, situación económica, enfermedad. Jesús no discriminaba si eran ladrones, si eran prostitutas. Los trataba a todos con el mismo amor y compasión. Incluso los 12 discípulos, que era de su grupo de más confianza, con quienes andaba para todos lados, comía con ellos, compartía en distintos momentos del día con ellos. Por lo tanto, y podríamos detenernos ahí a pensar quiénes eran ellos. Uno, sabemos que era recaudador de impuestos. Otros eran pescadores. Incluso uno de ellos lo traicionó. Y Jesús sabía de antemano que lo iba a traicionar, no era sorpresa. Por lo tanto, preguntémonos siempre, ¿cómo está tu vida respecto a este sentimiento de pertenecer a algo? ¿Qué tanto buscas pertenecer a ciertos grupos de acuerdo con algunas afinidades o gustos? Independiente de la situación que estemos pasando, siendo chileno o extranjero acá en Chile, ¿qué tanto te sientes parte de la familia de Dios? ¿Acoges a tus hermanos en Cristo y los haces sentir parte de la familia? ¿O no estás tan interesado en estas cosas? Pidámosle al Señor que nos muestre qué es lo que hay en nuestros corazones a diario. Pasemos a la segunda idea. Crecer en el conocimiento de Dios. Leamos los versículos 20 y la primera parte del 21. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo. Pablo está utilizando como metáfora la construcción de un edificio. Para entender esto, veamos la siguiente ilustración. Cuando se comienza la construcción de una casa o un edificio, se comienza haciendo unas excavaciones en forma de zanjas, que serán rellenadas con fierro y cemento, que es lo que muchas veces también se puede comparar con la fundación. Estos materiales, el fierro, el cemento, hormigón armado también se le llama, si es que no me equivoco,
Reemplazaron de cierto modo lo que en la antigüedad eran las piedras. Todo esto se hacía con piedras. La primera piedra que se instalaba era la más importante, ¿ya? Ahí en el dibujito sale con un cuadradito, ¿cierto? Que es conocida como la piedra angular, ya que guiaba, ¿ya? Daba referencia a todas las demás piedras, soportaba y da estabilidad a todo el resto de la construcción, ¿ya? O sea, es de suma importancia, es la base, es la guía, es la que soporta, es la que sustenta toda la construcción. No por nada Pablo pone ese ejemplo, ¿cierto? Esta gráfica, esta ilustración. Ahora volvamos al tema, al texto, perdón, estamos en el tema. Cabe preguntarse, ¿por qué los apóstoles y profetas son el fundamento? Podríamos confundirnos y pensar que Pablo nos está diciendo que lo importante son ellos, los apóstoles y profetas, ya que ahí dice en su carta que son el fundamento. Pero no es así, ya que si seguimos leyendo el versículo 19, la piedra angular, la pieza clave, como vemos ahí en la imagen, es Jesucristo mismo. Jesús es quien sustenta, soporta, guía y da estabilidad. Entonces, ¿cuál es el rol que cumplen los apóstoles y los profetas aquí? Ellos son quienes fueron escogidos por Dios para transmitir sus enseñanzas, sus atributos, para decirnos que en Cristo está la salvación eterna. Por lo tanto, cuando Pablo habla de los apóstoles y profetas, no se está refiriendo a que el fundamento son las personas o sus cargos, sino que son las enseñanzas que llevan a cabo por mandato de Dios. Cristo es la piedra angular. Por lo tanto, ese rol que cumplían los apóstoles y profetas de enseñar debía estar sustentado, guiado por Cristo. La materia, ¿cierto? El contenido de esa enseñanza es Cristo mismo. Es quien Dios Padre decide, en quien Dios Padre decide dar redención a su pueblo. Y comienza a restaurar todas las cosas, la relación con Dios, las relaciones entre nosotros mismos. Permite que comencemos a relacionarnos de manera santa con la creación. Es en Cristo es en Cristo en quien Dios reúne todas las cosas, como lleva por título nuestra serie, ¿cierto? Que la hemos estado viendo ya varios meses y vamos a seguir varios meses. Esto no llega solo hasta ahí, ¿cierto? El edificio no está terminado solo con poner la piedra angular que es Cristo y el fundamento que son las enseñanzas acerca de Cristo y su obra de salvación. Son de suma importancia, pero falta aún el resto del edificio. El resto del edificio se va componiendo de más piedras. Por lo tanto, ¿quiénes son estas piedras? Su pueblo santo, todo hijo de Dios. El versículo 21 nos dice que todo el edificio va creciendo bien coordinado en Cristo. Generalmente la palabra edificación en las Escrituras hace referencia a este crecimiento espiritual de los cristianos, ¿cierto? De nosotros como hijos de Dios. Cuando el Señor se revela a tu vida y te salva, no queda solo ahí. Por el contrario, comienzas a experimentar un crecimiento paulatino que se va extendiendo a lo largo del tiempo. ¿Hasta cuándo podríamos preguntarnos? Hasta que Cristo vuelva. O nos lleve antes de su presencia, ¿cierto? Nadie puede decir que, no sé, yo Javier voy a decir, hoy día terminé de crecer en eso. Vamos a seguir creciendo hasta que Cristo venga. Este crecimiento lo vemos en muchas cosas, pero por sobre todo en el conocimiento de Dios mismo, que es a través de la iluminación del Espíritu Santo, gracias a la obra redentora de Cristo.
comienza una relación con el Señor en la cual nos permite conocer su carácter, sus mandamientos. Y esto nos lleva a saber la forma en la que debemos actuar, cómo debemos comportarnos, qué cosas hago, podríamos preguntarnos, qué cosas hago que le agradan al Señor y cuáles no. Este crecimiento me permite hacer estas preguntas y el mismo Señor responde. Este crecimiento, además de ser vertical con Dios, también es horizontal con mis hermanos en Cristo. Me permite estar preocupado de las necesidades espirituales que tienen. Y materiales también, porque no son solo espirituales, también hay materiales. Nos permite conocernos entre nosotros y ayudarnos y por sobre todo animarnos en Cristo. Por lo tanto, las piedras que siguen conformando este edificio somos tú y yo. Es el pueblo de Dios, son todos los creyentes. Pero no son más importantes que la piedra angular. Recordemos que todos somos edificados, tenemos crecimiento en Cristo. Sin Cristo, el edificio se va a ir abajo con el más mínimo movimiento. Basta un temblorcito de aquellos que siempre tenemos a diario y se iría abajo el edificio. Una cosa muy importante también que es tener claro que cualquier enseñanza que nos quieran dar en algún lugar acerca de Dios, si no tiene a Cristo como base y tiene al hombre como sustento, no está fundamentada. Se caerá en cualquier momento. Hoy en día no tenemos ni profetas ni apóstoles, pero el Señor sigue usando a su pueblo para que crezcamos en Cristo. Tenemos pastores, tenemos líderes, hay maestros, hay consejeros, entre muchos otros roles que podríamos nombrar. Pero también nos tenemos a nosotros mismos. Y esto es importante, porque no solo están ellos, sino que nos tenemos a nosotros, la iglesia. Somos todos. Es decir, ¿necesito un pastor? Sí. Pero no lo necesito siempre en el sentido de que voy a ir siempre al pastor. No voy a conversar entre nosotros, sino que vamos al pastor. No, nosotros también estamos para eso. También estamos para apoyarnos en el crecimiento. No necesito estar en un seminario de teología para entender esto. Para saber que debo crecer en el Señor. Y debo aportar en ese crecimiento con mis hermanos. Preguntémonos si estamos siendo parte en la construcción de este edificio. Por ejemplo, ¿asisto regularmente a la iglesia en una forma de checklist porque el Señor así lo manda y listo? No se trata solo de creer en Dios, sino que además de creer conlleva una acción. ¿Tengo clara esta acción? Si vienes a la iglesia solo por los panes y los peces, quiere decir que no has entendido el fundamento. Si vives una vida en solitario, donde no te relacionas con nadie o solo te relacionas con cierto grupo de personas porque con ellos tienes afinidad y con los otros no, es porque no has comprendido la edificación. No has comprendido que eres parte de esta construcción en donde Cristo es quien sustenta el crecimiento. Pidámosle, chiquillos, constantemente al Señor en oración que nos guíe a través de su Espíritu Santo a que seamos piedras vivas, haciéndonos parte de este edificio, que es la iglesia de Jesucristo. Vamos a ver ahora el último punto. Templo santo y morada del Espíritu Santo. Sigamos leyendo. Dice la parte B del versículo 21 y el versículo 22. Para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
¿Cuál es el propósito de lo que hemos visto en los dos puntos anteriores? Es decir, ¿con qué propósito el Señor nos hace ciudadanos del reino y miembros de su familia? ¿Con qué finalidad da crecimiento a sus hijos en unidad, como un solo edificio? En otros versículos lo vemos como un solo cuerpo. Recordemos que antes de la primera venida de Cristo, el templo del Señor era una construcción que tenía limitado el acceso a solo judíos y solo a ciertas partes del templo, porque incluso existía el lugar santísimo, donde habitaba la presencia de Dios y prácticamente nadie podía acceder a ese lugar. Esto también significa que el Espíritu Santo moraba ahí. Una vez al año entraba solamente el sumo sacerdote y amarrado. ¿Ya? ¿Por qué entraba amarrado? Porque tenía altas probabilidades de morir. Por lo tanto, con la misma cuerda lo tiraban hacia afuera. En fin, el lugar estaba reservado solo para algunos. El templo estaba reservado, solo para algunos. Y los gentiles ni siquiera debían hacer el intento de acercarse. El ser humano es por naturaleza pecador. No puede hacer nada para acercarse a Dios, ni tampoco quiere hacerlo. Está destinado a condenación, donde el castigo es la muerte eterna. Sin embargo, Dios se acerca al pecador, lo llama a arrepentimiento de su vida pecaminosa y a servirle por la eternidad. Y no porque el pecador tuviera mérito alguno, sino que es por los méritos de Cristo. Por los méritos de Cristo es que el pecador tiene acceso a través del Espíritu Santo al Padre, como veíamos en el punto 1. Solo por este gran acto de misericordia es que podemos relacionarnos con Él, con Dios. Existe una transformación en el ser humano, pasando de ser un esclavo del pecado a un hijo de Dios. Esto conlleva, entre muchas otras cosas, el privilegio de ser templo en el Señor, es decir, en Cristo. Somos templo de Dios y somos morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, ya no estamos alejados del templo y de la presencia de Dios. Ya no somos excluidos de tener una relación con el Señor. Ya no existe esta separación entre judíos y gentiles. Ya no somos extranjeros ni extraños. Ya no somos desconocidos ni somos forasteros. Ahora somos familia de Dios. Somos ciudadanos del reino. Ahora somos el templo del Espíritu de Dios. Dios mismo habita en nosotros, lo que nos permite ir libremente al Padre. ¿No es para preguntarse qué maravilloso privilegio es? También preguntémonos a diario, ¿vivo mi vida como un verdadero hijo de Dios? ¿Mi vida refleja que tengo a Dios como Padre o sigo esclavizado al mundo? ¿Sigo la corriente de este mundo dejándome llevar por falsas enseñanzas que tergiversan el diseño santo y perfecto de Dios? Recordemos que somos templo y morada del Espíritu Santo, creciendo juntos en unidad como iglesia de Cristo. Cuando tomo decisiones familiares, laborales, amorosas, ¿las hago de forma independiente? Nuestras decisiones deben estar sustentadas en la piedra angular, en Cristo. Nuestra vida debe ser de total dependencia a Dios, no entristeciendo al Espíritu de Dios que habita en nosotros. Oremos, chiquillos, constantemente al Señor pidiendo que nos haga ser reflejo de su misericordia.
de su amor, de su paciencia, de su benignidad, de su bondad, de su templanza. Que seamos este reflejo del Señor para nuestro prójimo. Y nuestro prójimo es todo aquel que está alrededor nuestro. Nuestro prójimo no somos solo nosotros. Nuestro prójimo también es aquella persona que no tiene a Cristo en su vida. Así que seamos reflejo también en eso. Para concluir, ya no estamos ajenos al reino de Dios. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos miembros de una comunidad santa, compuesta por personas que el Señor ha apartado de todas las épocas. Y todos somos iguales. Nadie tiene más o menos privilegios que el otro. Somos miembros de la familia de Dios. Tenemos una unidad conformada por hijos de Dios, donde nuestro Padre, a través de Cristo, nos sustenta, nos conforta, nos guía y nos apoyamos mutuamente como hermanos. Nuestra vida cristiana debe estar sustentada en las enseñanzas de Cristo, que nos han sido transmitidas a lo largo de la vida por personas que Dios ha puesto para eso. Nuestra vida debe ser de constante crecimiento en el conocimiento de Dios. Esto nos lleva a actuar de la manera santa que el Señor manda y apoyarnos juntos como iglesia de Jesús en el crecimiento en unidad. Somos templo y morada de Dios a través del Espíritu Santo y gracias a la obra de Cristo. Llevemos una vida piadosa, dejando atrás nuestra mala manera de vivir y así no entristecer al Espíritu Santo. Que Dios siempre sea el que ocupe el primer lugar en nuestros corazones. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Te agradecemos porque podemos estar reunidos en tu nombre, Señor. Te agradecemos porque a pesar del tiempo, de la lluvia, del frío, tú nos motivas, Señor, nos conmueves a través de tu Espíritu Santo para estar aquí, para reunirnos como iglesia, como hermanos, como familia de Dios, para poder alabar tu nombre, Señor, para poder darte la gloria, la honra siempre, Señor, en todo. Te agradecemos porque solo a través del sacrificio de Cristo, Señor, es que hoy tenemos esta relación contigo y podemos reconocer estas cosas. Solo a través de la muerte de Cristo en esa cruz, Señor, es que hoy podemos vernos, somos hijos de Dios y podemos vernos como hermanos, Señor. Podemos vernos como tu familia. Podemos verte a ti como nuestro Padre, Señor. Podemos verte como ese Padre amoroso, como ese Padre justo también, como ese Padre misericordioso, bondadoso, y que te preocupas de cada detalle en nuestras vidas, Señor. Te preocupas de que podamos crecer también en tu conocimiento a través de tu Espíritu Santo. Te agradecemos por todas esas cosas, Señor, porque gracias al Espíritu Santo que mora en nosotros es que tenemos esta claridad, Señor, de tu enseñanza. Podemos saber que eso es lo que tú nos mandas, Señor. Te pedimos que nos sigas guiando día a día, Señor, que nos vayas mostrando si hay algo que no ocupa, muéstranos, Señor, si en nuestro corazón hay algo que ocupa tu lugar. Muéstranos si nuestros deseos, Señor, nuestras pasiones, si lo que anhelamos, Señor, está por sobre ti. Si primero vamos ante cualquier situación, ya sea de alegría, de pena, de tristeza, Señor, que tengamos problemas laborales, familiares, cualquier cosa que nos pueda pasar en la vida, Señor, ayúdanos a ver si vamos primero a ti o si estamos yendo a fuentes rotas, Señor. Que podamos, Señor, ser saciados solo con tu agua, Señor. Que solo tú puedas llenarnos, Señor. Ayúdanos día a día, Señor, a poder
estar atentos, Señor, a las falsas enseñanzas que hay en el mundo, a poder crecer en tu verdadero conocimiento, Señor, que está en tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos guíes siempre en todo momento, y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.